Mensajes del tarot para toda ocasión. Vamos a continuar ahora con un mensaje que se va a definir de la siguiente manera. Voy a sacar una carta. Así como estoy haciendo el shuffling, también te invito a que pongas una intención, la respuesta que necesitas, la ayuda que necesitas, la luz que te está pidiendo tu alma. Y la primera carta que voy a sacar va a ser la pregunta. El tarot le va a preguntar al tarot. La pregunta que quiere el tarot que se haga es: ¿cómo debo emplear mi energía creativa? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuándo se empieza a poner rara la cosa? ¿En qué momento empiezo a usar mi energía de una manera perversa? ¿Y cómo puedo saber hasta qué punto debo limitar esa perversión o esa energía creadora? ¿Qué tanto debo regularla? ¿En qué debo ampararme? ¿Cuál es el piso para aterrizar mi energía creadora? ¿Cuál es la plataforma a la que debo recurrir para que mi energía no se desfase y no tome caminos que sean em, demasiado extravagantes o que me lleven a un espacio que me haga peligrar en mi integridad energética, emocional, que comprometa de cierta forma el flujo y la continuidad de mis quehaceres creativos? Ok, esa es la pregunta. Y entonces la respuesta está aquí también, ok. Sí, seguramente nos interesa a todos esta respuesta. Es el 10 de varas. El 10 de varas hace referencia en el árbol de la vida a la Sefirah Malhut, que es el mundo, cómo se manifiesta el espíritu en el mundo. Tienes el árbol de la vida en su fase más alta, en la parte de la emanación. La emanación es la fuerza espiritual que viene de la manera más pura. Es abstracta, es directa, está relacionada con la corona, nuestra capacidad de conectar directamente con el espíritu. Todavía ni siquiera hay deseo aquí. Es de alguna forma una imposición. Es de una forma, ¿no? Pero realmente es más bien nuestra elección, el por qué venimos a este mundo, cuál es nuestro propósito más alto. A eso se refiere, a conectar con ese propósito más alto. Este propósito trasciende las emociones bajas, las vibraciones bajas las trasciende. Sí tenemos que entender que esta capacidad que tenemos de conectar con nuestra intención es muy importante y que esto nos prepara para tener las emociones correctas. Si logramos conectar con la intención correcta, también vamos a tener el espacio emocional adecuado y posteriormente vamos a tener también las ideas adecuadas y eventualmente también vamos a tener las manifestaciones correctas. Todas nuestras necesidades van a ser cubiertas de una forma en la que nos traiga absoluta satisfacción para el alma y para el cuerpo. Tenemos que entender que para que el alma se sienta satisfecha tenemos que tener abundancia en este mundo, tenemos que sentir que no nos hace falta nada. Para que no nos haga falta nada, entonces tenemos que ser coherentes, tenemos que tener una coherencia entre nuestra misión de vida, lo que venimos a hacer a este mundo, de alguna forma nuestra conexión con lo divino, las pruebas que se supone que tenemos que pasar, pero más que nada la parte, el rubro en el que tenemos que crear. ¿Para qué tengo estas manos y para qué tengo mis talentos? ¿Dónde debo crear? Esa es la verdad con la que debo conectar. Es la preparación que debo llegar a tener. Cuando estamos hablando del 10 es el punto último. Ya no hay nada que hacer. Entonces no estamos considerando el qué voy a hacer, sino el ya sé qué tengo que hacer y voy a trabajar en ese qué hacer. Voy a permitir que se vuelva rutinaria mi actividad creativa, de manera que en mi propia plataforma de creación pueda haber cosas más sutiles cada vez.
puedo hacer un zoom in a las cosas que pasan en, en mi proceso creativo. Observo mi propio proceso creativo sin pretender cambiarlo, sino conociendo mis limitaciones, las limitaciones del medio y dejando que se siga hilando este medio, que siga sucediendo algo a través de este medio sin frenarlo, confiando en este proceso, confiando en que el proceso de la energía creativa por sí mismo está haciendo una armonización de mis diferentes centros energéticos. O más bien teniendo esa idea, teniendo la idea y teniendo la intención de que la energía creativa se mueva, que no se estanque, que se forme una revolución interior sin fijarse en el objetivo o en la necesidad, sino más bien en la capacidad que se tiene para ofrecer esa energía. Sí, en todo momento sabiendo que esta energía se está manifestando de una forma en la que la vas a otorgar a otras personas, que no te la vas a quedar, no la vas a guardar, no estás pretendiendo obtener nada acerca de esta energía, sino que la mantienes abierta, libre, tal como es, sin juzgarla, reconociendo que esta es la forma de ser de tu energía creativa, sea como sea. Tienes que aceptar esta energía creativa así como es, para que puedas instigar el fuego que dé paso a a los otros procesos, digamos el emocional, el intelectual y el de manifestación en este mundo. Conecta con el espíritu primero de una manera ferviente y eventualmente eh, vas a tener una coherencia en el nivel emocional y en el nivel intelectual que permita que esta armonía que ganas en tu conexión con el espíritu también llegue a manifestarse en el mundo. Es decir, la satisfacción que obtienes al mover tu energía creativa, digamos, estás dibujando y al principio puede ser que, es un ejemplo, puede ser que sientas que te cuesta trabajo conectar con tu creatividad, que estás, digamos, dibujando y no sabes qué dibujar. Y entonces empiezas a hacer un garabato. Y a partir de ese garabato empiezan a salir otras líneas, empiezas a dar forma, textura, profundidad y quitas esa hoja y comienzas otro dibujo y así progresivamente vas explorando y a lo mejor experimentas frustraciones, a lo mejor tienes que pelear con tus demonios internos que no te dejan continuar, a lo mejor tienes que pasar por una fase de automatismo psíquico en el que estés solamente haciendo garabatos, movimientos, expresando, rompiendo papel para llegar al punto del clímax en el que verdaderamente ahora estás creando, en el que ya estás desconectado de esa barrera que no te permitía crear y ahora solamente estás fluyendo en tu creatividad. Ahora has llegado a ese punto cúspide en el que tu energía está fluyendo, se está moviendo y lo puedes sentir. Sí, en este momento, después de las primeras 3 o 4 horas, es cuando verdaderamente se vuelve fructífera la actividad creativa. Tienes que llegar a ese punto. Tienes que llegar al punto en el que sientas la alquimia, en el que tu proceder creativo sí te permita explorar los ámbitos más profundos de tu yo creador. Porque entonces es en ese punto en el que empiezas a acomodar las piezas para crear una armonía en tu árbol de la vida. Empiezas a crear un balance entre la columna derecha y la columna izquierda, de una manera consciente, en alineación con tu propósito de vida. Ese es el objetivo, llegar a ese punto en el que logras penetrar la alquimia creadora y te estabilizas en ella y la reconoces y dejas que se manifieste tal como es, sin restricción. Recordemos siempre con la idea de permitir que esta energía fluya hacia afuera. Recordemos que esta energía es una extensión de mi ser, es una extensión de lo que está en mi cerebro, en mi subconsciente, sea tabú, sea una preocupación, sea un deseo reprimido o lo que sea, forma parte de mi verdad, de lo que estoy experimentando, de mi proceso y mi problemática. Por lo tanto, sea como sea que se manifieste, así debo reconocerla, puesto que es mi proceso y este proceso revela la verdad. Está bien entrar en contacto con esta verdad. Por lo tanto, esa es la forma en la que no se corrompe tu energía creativa.
No la fijes, no le des tu fijación, sino que deja que sea como es, pero no la detengas. Progresa a través de ella. No creas que eres tal y tal, o no definas la energía, no dejes que se comprima en las etiquetas y en los moldes de tu mente, sino que deja que continúe moviéndose para romper esos moldes y para crear una armonía más real, más presente, actualizada. ¿Ok?